¿Crees que un sistema de aire acondicionado en un hospital o una clínica tiene como función principal hacer que esté frío o caliente el espacio? Creo que este episodio es para ti porque te mostraré que la función principal es proteger a los pacientes, a los trabajadores y a los visitantes para que no se contagien de enfermedades que no tienen cuando entraron a esa entidad. Si eres un apasionado del diseño HVAC para calefacción, ventilación y aire acondicionado y te gusta aplicar ingeniería para encontrar soluciones acogidas a toda la normatividad ARREI, este podcast es para ti. Mi nombre es Rolando Torrado y seré tu facilitador en el camino del entendimiento de las buenas prácticas de diseño con esto que se llama Diseñando HVAC con Rolando. Apreciados HVACeros, qué espectáculo que estés aquí de nuevo. Ya estamos en el episodio 12 de este que es tu podcast Diseñando HVAC con Rolando. Hoy vamos a hablar de algo supremamente importante, estándar 170 de ARREI. ¿Cómo hacer la ventilación en instituciones de salud? Yo te voy a explicar lo que entiendo de este estándar y si tú tienes un concepto que pueda cambiar un poco, te agradezco que en los comentarios nos des tu aporte y podamos encontrar un punto de acuerdo. Recuerda, es un estándar escrito en Estados Unidos que cada quien lo adapta a su país en lo que puede entender. Antes de iniciar, quiero solicitarte que te vayas a mi canal de YouTube, Rolando Torrado, te suscribas y nos sigas y veas toda la información que montamos ahí. También puedes seguirme en LinkedIn, en Instagram, en TikTok, donde me vas a conseguir como Rolando Torrado HVAC, excepto en LinkedIn, donde estoy como Rolando Torrado. Así que vamos a iniciar este maravilloso episodio porque la parte hospitalaria me fascina, me encanta, pero yo siempre he estado muy inclinado por el estándar 170 y ahora te explico por qué. Resulta que cuando hay un diseño de un hospital o una clínica, puede llegar a alguien que dice, mira, ese diseño está mal porque no contemplaron esto o porque la norma tal dice esto, y eso me lo hacían a mí cuando yo estaba en mis inicios. Llegaba cualquiera y decía, no, es que la norma dice tal cosa, y a mí me asustaba eso. La norma, ay Dios, ¿cuál norma? Hoy en día, cuando alguien llega y me dice, mira, es que la norma dice tal cosa, lo primero que le pregunto yo es, disculpa, ¿de qué norma me estás hablando? Porque no sé si sea norma tu tía, norma tu prima o norma tu mamá. No, es que es la norma europea que desarrollaron en España. Y yo, perdón, mi diseño es muy claro. Se diseñó con estándar 170 de ARREI y si hay algún comentario en base a otra norma, la verdad, yo lo puedo acatar y podemos hacer los cambios que ustedes consideren. Pero eso tiene costo, eso tiene que pagarlo el cliente porque mi diseño está acogido y garantizado al estándar 170. Y si hay algún problema con ese estándar, lo cubro yo. De resto no puedo cubrir nada. Y mira cómo fácilmente podemos resolver las cosas, porque es que siempre va a haber alguien que llegue a decir que lo que yo hice está mal y es normal. Yo lo que puedo decir es, mira, no cumple el estándar en esta parte, ¿por qué lo hiciste así? Y vendrán las explicaciones, porque siempre hay una razón, que seguramente son las adecuadas. Y si no hay la razón adecuada y eso se tiene que cumplir, pues no hay de otra. El contratista debe responder por eso. Miren, el no cumplir el estándar, lo que les decía ahorita, debe ser responsabilidad de alguien. O es responsabilidad del diseñador o es responsabilidad del cliente. Si yo hago un diseño en base al estándar 170, en toda la documentación y en los planos está plasmado que es el estándar 170. Si algo no se cumplió porque el cliente dijo que le salía muy cara hacer eso, que los equipos se crecían por ventilar tanto, que él no iba a meter una recuperadora, que él no iba a hacer cualquier cosa con una filtración EPA, con algo, pues yo tengo que dejarlo por escrito. En tal espacio no se hizo lo que decía la norma porque el cliente argumentó sus razones y por eso no se hizo y el cliente firma, porque es que después que llegue una revisión, adivina a quién van a llamar. El cliente siempre dice, no, pero esto lo diseñó Rolando Torrado y él dijo que era un muy buen diseñador y miren lo que hay, entonces llamémoslo para que él responda. Y de pronto él fue el que no quiso hacerlo. Entonces simplemente son cuestiones de responsabilidad. Hay otra cosa, mire, la gente cree
que este estándar 170, que es ventilación para instituciones de salud, va a darnos un lineamiento o es una guía de diseño, y realmente no. Lo que este estándar busca realmente es diluir los patógenos con centrarse en combatir los olores y en dar asepsia a estos espacios, porque el centro es proteger de enfermedades nosocomiales, que lo vamos a ver ahorita, a los que están inmersos en ese hospital como enfermos, a los que están ahí dentro también como trabajadores y a los que llegan como visitantes. Pero otra función básica es ser un coadyuvante, el sistema de aire acondicionado, en la recuperación del enfermo. Por eso el estándar te muestra las condiciones que debiese cumplir cada espacio. La UCI de neonatos, la UCI de quemados, la UCI que está con aislados inmunosuprimidos o la UCI que está con aislados que son infecciosos. Cada uno de esos espacios, el estándar menciona lo que debiese cumplir, pero no te dice cómo vas a llegar a esas condiciones. Simplemente te dice a dónde tienes que llegar. Como tú eres el diseñador, tú tienes que tener la forma de diseñar tu sistema para conseguir lo que el estándar te está solicitando. Los espacios se deben presurizar positiva o negativamente. ¿Cómo hacemos esto? Mucha gente dice que si es positivo, yo meto más aire que el que saco y presuricé. Si es negativo, saco más aire del que meto y presuricé. Y eso es un error garrafal. Hay que hacer un balance de masas en cada uno de los espacios donde garanticemos que la suma de caudales que entran y salen es igual a 0. ¿Ok? Y para hacer esas presurizaciones tú tienes que contemplar las áreas de pérdida, o sea, los espacios en las puertas que hay por encima, en el centro y por los lados, al igual que por debajo, donde hay pass-through, que son lugares para pasar entre espacios. O sea, todo lo que permita pérdida o ingreso de caudales se tiene que contemplar y tú tienes que sumar todo eso. Y te voy a decir algo, hay lugares que nosotros hemos diseñado, por ejemplo, esclusas negativas que tenemos que solo inyectar. O sea, tengo una inyección en mi esclusa de aire frío y tengo presión negativa. ¿Por qué? Porque es el balance de masas de todos los caudales que están llegando a ese espacio. En el próximo podcast te voy a enseñar cómo presurizar los espacios o cómo calcular las presurizaciones. Así que ten mucho cuidado, mira. Realmente esto puede traer muchos problemas, el no hacer un diseño acogido a este estándar. Bueno, los que trabajan en norma europea pues lo hacen, los que les gusta la norma brasileña lo hacen, la norma alemana, casi todos los países tienen sus propias normas. Lo importante es que tú te decidas por cuál norma te vas a ir y que eso quede plasmado en cualquier diseño. Ninguna norma es perfecta. Nadie va a cumplir con el 100% de los requerimientos que realmente se requieren, pero tenemos que tener un patrón y ese patrón para mí es el estándar 170 y es el mejor estándar para mí. Puede que otro diga que el mejor estándar es el ecuatoriano, el mexicano, el brasileño, el de las Islas Canarias, no sé porque cada quien tiene su criterio y eso es increíble, pero a los que les guste, igual que a mí, el estándar 170, pues tenemos que tener claro que lo más grave de no cumplir ese estándar seguramente va a ser los pacientes y la comunidad en general, porque lo que queremos es proteger a toda la comunidad de una pandemia. Y creo que ya todos sabemos lo que es esto, ¿cierto? Así que, pues vamos a revisar qué podemos hacer. Vamos a ver qué nos dice el famoso estándar 170. Entonces, mira, ¿cómo aplicar de forma eficiente el estándar 170, que es ventilación para instituciones de salud? Esto es una presentación que yo hice en el CIAR 2019 que se realizó en Chile, que el CIAR es el Congreso Iberoamericano de Aire Acondicionado y Refrigeración. Entonces en Chile pues no estaba todavía el último estándar, la actualización de ahora, pero realmente la actualización más grande de este estándar 170 es que él está generando unas tablas para hospitales, unas tablas para entidades que tienen usos ambulatorios y otra tabla para entidades como las geriátricos o los ancianatos.
Mira, aquí está el estándar, realmente ventilación para las unidades, y yo me guío también por el manual de diseño de hospitales que tiene ARREI y por el capítulo de las instituciones de salud, que es el capítulo 8 que está en el application, que es el handbook o uno de los handbooks de ARREI. Entonces, mire, ¿qué dice el estándar? Los hospitales y clínicas presentan la gran solución a todos nuestros problemas de salud. Tenemos que ir a ellos. Pero es una realidad que también ayudan a que las personas contraigan enfermedades que están presentes en estos espacios y que de forma indeseada pueden impactar a pacientes, visitantes y al mismo personal que labora en esas instituciones. Esto es lo que se llama enfermedades nosocomiales. Ejemplo, yo puedo llegar a un hospital a urgencias porque me fracturé el pie. Me atendieron y cuando salí de ahí salí con tuberculosis. Salí con COVID, salí con gripa, salí con influenza, salí con cualquier enfermedad que yo no llevaba, pero que inesperadamente me contagió. Eso es una enfermedad nosocomial. Tenemos pues problemas con bacterias, que ya pues todos los conocemos, las infecciones bacterianas, pero esas bacterias las podemos trabajar muy fácilmente con ventilación y con filtración mecánica. Los virus tienen un problema que la filtración mecánica no los detiene, y las bacterias también las podemos destruir o inactivar, al igual que los virus, con rayos ultravioleta, que ellos puedan recibir toda la radiación requerida para que se puedan inactivar. Los hongos también los controlamos con filtración. Y el prólogo de este estándar, pues realmente es el 170, uno de los resultados que tenemos después de trabajar con el FGI, que son las guías institucionales de instituciones, la ASHE, que es la Sociedad Americana de Ingenieros que trabajan con salud. Todas esas guías las unieron y armaron el estándar 170 en el 2008. Y de ahí se ha venido cambiando en muchas cosas para llegar a los requisitos de diseño de los hospitales. Yo te aconsejo que cuando te entreguen un plano, te tienen que dar el nombre de cada uno de los espacios para que tú identifiques claramente cuáles son los requerimientos. La ventilación y el diseño HVAC se basan en entregar confort a los pacientes, trabajadores del hospital y visitantes, pero no es lo básico. Lo que realmente se tiene que centrar el diseño es en diluir, capturar y extraer posibles agentes infecciosos que son aerotransportados. El confort pasa al segundo plano si hay que sacrificarlo por cumplir con estas ventilaciones. Realmente el propósito de este estándar es definir los requerimientos para el diseño de ventilación, o sea, cuánto aire debo inyectar al espacio como ventilación y qué controles debo hacerle a ese aire. Este estándar se tiene para nuevas construcciones y para modificaciones de las construcciones que estén hoy en día. Tenemos algunas definiciones. El AII realmente es el Airborne Infection Isolation, perdónenme el inglés, pero es lo que se utiliza para los aislamientos que tienen los pacientes infectados. El PE, que es Protective Environmental, es el espacio diseñado para pacientes que están inmunocomprometidos. Y estos son los que están con unas defensas totalmente bajas y una gripa los puede matar. Ahí tenemos la gente con VIH, tenemos la gente que tiene enfermedades crónicas, trasplante de corazón, cáncer, etcétera. Ellos llaman en el estándar al paciente interno. Es el que permanece dentro del hospital por más de 24 horas. Bueno, hay otra cantidad de vocabulario que vamos a ver, como el non-aspirating diffuser, que realmente es lo que nos entrega un flujo laminar. Y para el estándar y para el manual de diseño de ARREI se consigue este flujo unidireccional, que yo llamaría más bien, porque el laminar sería en láminas,
y el unidireccional es que todo baje muy organizado el aire cuando tenemos una velocidad de entre 25 y 35 CFM por pie cuadrado. Bueno, todos dirán, esperen, si es una velocidad, ¿por qué lo dan en CFM por pie cuadrado? Pues eso es lo que maneja el manual, pero pues si hacen la reducción de unidades, nos va a dar en pies por minuto. Y es la clasificación de difusores ARRAY Grupo E. Así que, pues ARRAY tiene una clasificación de difusores y es importante que las conozcamos porque el grupo A son los que están montados cerca o en el cielo raso y tienen descarga horizontal. Pueden ser las rejillas de muro o los difusores comunes que nosotros tenemos en todos nuestros diseños para flujo mezclado. Los que estén en YouTube pues van a poder ver la pantalla. Los que estén en Spotify, recuerden que nosotros en el grupo A tenemos los difusores que se colocan en cielo raso con descarga horizontal, porque hay difusores que se colocan en cielo raso que tienen descarga vertical y no son grupo A. También las rejillas de muro que descargan horizontalmente entran en esta clasificación. El grupo B generalmente se montan en el piso y se deben alejar del muro soleado o caliente para evitar que el chorro de aire impacte con las corrientes convectivas que se generan en el muro por esos diferenciales. O sea, siempre va a salir del piso hacia arriba. Esos son los grupos B. Los grupos C son utilizados para calefacción o enfriamiento, pero tienen un diferencial de temperatura de 15 grados Fahrenheit, o sea, la temperatura de descarga del aire con respecto a la temperatura que yo estoy buscando en el ambiente tiene que ser de 15 grados Fahrenheit y ellos deben alcanzar la proyección requerida. Así que estos tienen una baja velocidad. Es uno de los temas que ellos manejan y esto puede hacer que no se alcance la proyección deseada. Su instalación también es a nivel de piso. Los grupos D se usan para dirigir el aire dentro de la zona ocupada a alta velocidad, por lo tanto no es recomendado para confort. Se utilizan en aplicaciones de velocidad controlada, o sea, están en el piso, pero descargan horizontalmente. Y el grupo E son los que están en el cielo raso, pero que descargan de forma vertical. Son los non aspirantes y la velocidad del aire generalmente está entre 25 y 35. Las normas europeas tienen otras velocidades y cada norma tiene su propia velocidad. Así que, mira, es que ARRAY en este estándar tenía una tabla donde nos dice que de acuerdo al espacio tiene que ser el difusor y nos habla del grupo E, del grupo A, del grupo D. Por ejemplo, las salas de operación, el difusor debe ser grupo E o non aspirante, ¿de acuerdo? Y eso es lo que nosotros buscamos siempre, que descargue hacia abajo. Y te adelanto algo, el manual de diseño dice que la descarga en la sala de operación debe cubrir un área por encima de 12 pulgadas desde el borde de la mesa de operaciones en todos los sentidos. Así que vamos a trabajarlo. El triage, pues todos lo conocemos, está en urgencia, es el espacio donde se evalúa el grado de severidad del enfermo. O sea, ahí es donde uno entra primero. A urgencia se llega a una sala de cirugía y de espera, luego pasa uno al triage y en el triage se dan cuenta si la persona tiene una enfermedad contagiosa, tiene una enfermedad delicada que tiene que ser atendida de inmediato o puede esperar a que lo atiendan de forma lenta, llamémoslo así, o en un mayor espacio de tiempo, o se puede devolver a la casa porque lo que él tiene no es una urgencia. Entonces, mi recomendación para ustedes es que cuando hablen con un dueño de un hospital y se está haciendo el diseño, manejen primero un triage, una sala de espera de triage pequeña, luego está el triage y ahí sí luego venga una sala de espera grande. ¿Por qué? Porque las urgencias o las salas de urgencias en espera son el punto más delicado porque por ahí nos pueden entrar enfermedades que son contagiosas y no nos damos cuenta. Entonces, manejen ese triage para la menor cantidad de personas posible, agilicen el manejo de esos pacientes y tengan esa sala de espera de triage y el triage en presión negativa.
para que si hay alguna enfermedad se logre extraer y no genere contagio. Después que pasemos ya a la sala de espera, que no hay ningún tipo de peligro, ya lo pueden manejar con un aire convencional, con una filtración normal y con una ventilación normal. Las salas de operación son los salones clasificados para hacer estas cirugías y todo lo que esté anexo a ellas. Y son áreas restringidas, solo puede entrar personal autorizado. Así que ya hablamos que el cumplimiento debe ser para edificios nuevos o para edificios existentes y tiene que haber unos requerimientos administrativos que depende de la autoridad competente de la ciudad donde se va a montar el proyecto. Los documentos de cumplimiento como los planos, especificaciones, cálculos de ingeniería, etcétera, deben incluir toda la información del control del riesgo que el propietario va a firmar, donde acepta todo lo que nosotros le dijimos o él quiere excluir algún mecanismo o algo que nosotros hicimos como estrategia para controlar esas enfermedades. El punto 5 del estándar habla de planificación y dice, se debe preparar un programa detallado para donde esté o donde se consigne la expectativa de cada espacio, los equipos a utilizar y algunas necesidades de temperatura, humedad relativa o diferencial de presión. Esto es un trabajo multidisciplinario, o sea, tú te tienes que reunir con el dueño o con el propietario, con el administrador del hospital y definir claramente los espacios para ver dónde nos tenemos que concentrar con mayor enfoque y cuáles los podemos manejar de una manera menos crítica. El punto 6 son los sistemas y equipos. Dice que el sistema de climatización y ventilación no solo se tiene para confort, sino para diluir y remover contaminantes, acondicionar a las condiciones específicas y ayudar a controlar la transmisión de enfermedades aerotransportadas. Así que el punto 6.1 dice que lo que debe estar conectado a la red de emergencia son las manejadoras de infectados, inmunosuprimidos, salas de cirugía y urgencias. También debe tener, o sea, no hay necesidad de tener enfriamiento y calefacción, únicamente las manejadoras que son las que hacen la magia de controlar las enfermedades, los olores y la asepsia. ¿Se debe tener una capacidad de reserva? Pues puede ser, pero debe ser igual a los elementos esenciales que pueden ser susceptibles a daños mecánicos como las bombas. También habla que para plantas de enfriamiento mayores a 400 toneladas en carga pico se debe considerar un arreglo en equipos y accesorios para que la operación del edificio se garantice en sus puntos críticos, aun cuando estemos en falla o en mantenimiento. O sea, yo no soy un defensor de utilizar redundancia ni siquiera en un hospital. Si yo tengo que utilizar o quiero tener algún tipo de seguridad, en vez de utilizar un chiller de 400 toneladas, utilizo dos de 200 o uno de 300 y uno de 100 y etcétera. ¿De acuerdo? El diseño de la UMA debe evitar ingresos de agua, tiene que ser para evitar corrosión, no puede permitir que dentro de la manejadora se generen acumulaciones de bacterias, etcétera. Por eso deben ser doble pared y las tomas de aire exterior se deben ubicar a mínimo 8 metros o 25 pies de las torres de enfriamiento o de descargas de sistemas de extracción. Deben ser mínimo a 2 metros del nivel del piso y deben estar lejos esas tomas de aire exterior de los accesos públicos. Así que se diseñan para evitar entradas de agua lluvia por medio de las rejillas tipo louver y necesitamos mallas antipájaro de 13 milímetros. ¿De acuerdo? Las descargas del aire extraído tienen que ser muy cuidadosas para no recircular ese aire y el filtro EPA debe ser utilizado en las descargas de aire cuando sacamos aire de espacios peligrosos. La velocidad de descarga tiene que estar entre 2.000 y 2.500 pies y debe descargarse hacia arriba. Nunca se debe recircular. La filtración debe ser de acuerdo a la tabla 6.4 del estándar porque tenemos los niveles mínimos de filtración en esas tablas. Y cuando los filtros sean MERV 12 en adelante, se debe tener un elemento que muestre cuando el filtro está para cambio. Aquí esa tabla te dice
Recuerda que en este tema hospitalario tenemos prefiltración y posfiltración. En esa tabla 6.4 muestran los MERV. Generalmente el prefiltro debe ser MERV 7 y el filtro final mínimo debe ser MERV 14 en los espacios que lo requieren. Sistema de distribución de aire tiene que tenerse claro que debe ser por ductos y los retornos no pueden ser en plenum. Siempre tienen que traer el aire por ductos hasta la manejadora. Los difusores se tienen que acoger al grupo A, grupo B, grupo C, grupo D o grupo E que el estándar nos esté generando. Cuando usamos recuperadoras siempre se deben tener aguas arriba del banco número 2. O sea, las recuperadoras siempre están antes de los bancos de filtrados y no deben permitir contaminación cruzada. En los espacios donde tenemos infecciosos, las salas de esperas de urgencias, las de decontaminación, trabajo sucio, broncoscopía o cualquier otro espacio peligroso, no se puede pasar por sistemas de recuperación de energía, a no ser que se garantice un potencial de pérdida menor al 5%. Los ductos no debiesen estar aislados internamente por el riesgo de desfibrilación del material y si eso está, se debe utilizar un filtro terminal. Los requisitos de ventilación de este estándar se dan en la tabla 7.1, donde se muestra rápidamente cuál es el espacio. Nos muestra la relación de presión relativa con las áreas adyacentes, si debe ser positiva o debe ser negativa o definitivamente no lo requiere. Siempre nos da una mínima cantidad de aire en ACH, o sea, en cambios hora exterior que debemos traer al espacio como ventilación y una mínima cantidad de aire de inyección que también se da en ACH. Nos dice, ¿se puede recircular o no se puede recircular el aire en el espacio? Y también nos dice que el aire recirculado por medios de unidades de salón se puede utilizar o no se puede utilizar. Lo anterior, discúlpenme, era que si todo el aire se debe extraer o no. Él también no lo menciona. Y nos da los diseños para temperatura y humedad relativa. Así que pues esto es lo que el estándar 170 en resumen nos da. Te aconsejo que lo tengas muy claro porque es bien importante. Esto es un resumen muy ejecutivo de lo que es el estándar. Así que, este episodio, ¿qué nos dijo? Primero, un sistema de aire acondicionado en una entidad de salud se debe diseñar para evitar contagios inesperados en los pacientes, en los trabajadores y en los visitantes. Sea cual sea el estándar o norma que apliques en el diseño, debe ser explícito en toda la documentación y en la planimetría que tú como diseñador tienes, y si eres un instalador debes exigir que te digan en base a qué estándar se hizo ese diseño. El sistema de aire acondicionado no se diseña para tener frío o calor, ni para tener ambientes confortables. Eso es algo que debe ser, pero lo principal es ser un coadyuvante en la recuperación de los enfermos y proteger a todas las personas que estén dentro y cerca a ese hospital. El estándar 170 nos entrega las condiciones de ventilación adecuada para alcanzar la protección y la dilución de todos los patógenos que estén ahí, al igual que los olores. La presurización positiva o negativa que marca el estándar es relativa. Y es relativa a los espacios contiguos. Debe ser de mínimo 2.5 pascales o 0,01 pulgadas en columna de agua. Siempre las presurizaciones se miden entre el espacio y un pasillo cero. ¿Ok? La presurización se alcanza haciendo balances de masa de caudales que hay en cada espacio. Tú debes concretar cuánto aire vas a meter y vas a sacar para alcanzar la presurización, porque ese aire se puede perder de ese espacio o se puede recibir por medio de los espacios de las puertas y de cualquier otro elemento estructural que va a generar una grieta o un área de pérdida. Así que puedes tener espacios que están presurizados
positivamente solo haciendo extracción. Mucho cuidado porque el balance de masas es el que tienes que hacer. Entonces, si este episodio te gustó del estándar 170 y si tienes algunos comentarios porque no coincides conmigo, tranquilo. De forma objetiva, quisiera que los hicieras en los comentarios y buscamos una manera de llegar a un acuerdo. Sígueme en mi canal de YouTube, Rolando Torrado, ahí hay mucha información. También en LinkedIn me encuentras como Rolando Torrado y en las redes como Instagram, Facebook y TikTok estoy como Rolando Torrado Achebac para que aprendas lo que yo he podido desarrollar y si te sirve, mejores tu método de diseño. En la descripción de este episodio tengo un link para que tú hagas un quiz y revises cómo está tu conceptualización de diseño. Muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos en el próximo.